Continuamos conversando con Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, hombre de larga data en estas luchas, en estas batallas. En el país hay diferentes salarios, grandes empresas, medianas, pequeñas, microempresas, el tema de los vigilantes, como usted lo mencionaba, los jornaleros, hay salarios diferenciados a nivel de zonas francas y todo esto. Pero todos esos salarios en estos momentos las grandes empresas son 21.000 pesos, la mediana 19.250. Ustedes están planteando que la grande empresa llegue a 28.350, la mediana a 25.988, la pequeña 12.900 actualmente para 17.415 y la microempresa 11.900 a 16.000 pesos aproximadamente. Los vigilantes pasarían de 17.250 a 23.288 pesos. Ya vendría el tema de los jornaleros. Era un promedio de salario de unos 17.000 pesos. ¿Podrá el incremento, será igual para cada una de estas segmentaciones que hacemos de las empresas? ¿O puede diferenciarse en algún momento en que sea para la mediana una proporción y para la gran empresa otra proporción? Y si eso no pasa del salario mínimo, ¿no hay posibilidad de que pase el salario mínimo, el incremento? ¿Se quedaría hasta ahí? Interesante esta primera parte, porque en la otra negociación, o sea, en la negociación 21-22 hacia el 23, que es que vence la tarifa, uno de los temas de discusión fue ese, y llegamos a un acuerdo posteriormente, y es que eran la misma escala que están planteadas ahí, pero hicimos un fraccionamiento, y no fue igual para todos. Se trató de que grande y mediana el incremento fuera mayor. ¿Entiendes? Entonces a la PYME le dimos un trato distinto, al tema de los jornaleros, de las plantaciones agrícolas le dimos otro, y así de manera sucesiva. Le dimos un trato diferenciado inclusive al tema de los guardianes privados, que fue el que menos me gustó, porque usted sabe que esos guardianes son bien sacrificados. Bueno, es decir, con los horarios... los horarios, pero... y las condiciones de trabajo. Usted tiene un hombre con un arma en la mano, cuidando a veces intereses grandes, amplios, ¿verdad? Cuando usted pone en la mano de una persona así, la seguridad de una empresa, ¿verdad? Eso es hasta un peligro. Entonces yo pienso que ahí, cuando lleguemos a ese punto, va a haber que en el aspecto de las escalas de los guardianes, quizá no dejarlo comparativamente en una escala muy baja. Entonces, el incremento más allá del mínimo tiene el tema de que el Comité Nacional de Salario no limita hasta el mínimo. ¿Qué es lo que se da? Que hay empresas, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, que dependen mucho de lo que suceda en esta tarifa. Si en esta tarifa hay un incremento, por lo general terminan haciendo un despegue. Porque si no se quedan algunos por debajo. No, muchas veces una persona que es un conserje se pega mucho a una persona que es un técnico, ¿verdad? Sí, pues, entonces, están obligados. Y si uno que gane 30.000 pesos ahora y tú no lo incrementas, se va a pegar el salario en la grande empresa, se va a pegar el salario con él. Y entonces va a terminar haciéndole daño, ¿verdad? A la misma empresa, porque el trabajador que es profesional, ¿verdad? Que técnico, se va a sentir desestimulado si ve que se le incrementan a los salarios. Y prácticamente pueden tener el mismo salario. Pues, o sea, que hay momentos que se ha alcanzado casi a la par. Pero la empresa entonces cada una asume. La empresa hace el despegue correspondiente. A nivel del sector público, el gobierno de Luis Abinader no ha producido un incremento de salarios. Lo que ustedes tienen que ver con las empresas, no con el gobierno, pero no se han producido incrementos de salarios generales, sino muy puntuales, sectoriales. ¿No creen ustedes también que es un buen momento para que ya no está contemplado en este presupuesto, pero que en algún momento también haya que pensar en un incremento de salario del sector público? Hay que hacerlo porque solamente se han hecho aumentos, como lo dice, los trabajadores con capacidad de presión en el Estado, los maestros que pueden presionar, los médicos, las enfermeras, pero el trabajador que no tiene capacidad de presión, ese trabajador que es parte de la burocracia del Estado, y los pensionados del Estado. Ahí se han hecho alguna mejora. Se han hecho alguna mejora, ¿verdad? Algunos ajustes, algunos incrementos. Hubo unos acuerdos con nosotros, inclusive, para que la pensión mínima de los viejos asegurados de Seguro Social se elevara, ¿verdad? Se elevara, creo que 10.000 pesos. Unas 60.000, no, de 2.000, como unas 60.000 personas se beneficiaron de eso. Pero
en lo que se refiere a la burocracia estatal, que no son los sectores particulares que hablamos, esa ha estado estancada. El presidente Luis Abinader, nosotros tenemos una reunión con el presidente en la próxima semana, una primicia aquí. Ya. Y en esa reunión, uno de los temas que llevamos se refiere a la revisión salarial en el sector público, Bueno. sobre todo a lo que no se le ha aumentado, que son una gran cantidad de ese trabajador que está ahí y que espera, ¿verdad? Por supuesto, una mejoría de su situación salarial. Porque eso no tiene mucho vocero tampoco. No tiene mucho vocero. No tiene vocero. No hay organización, porque los médicos están organizados. Pero los trabajadores en sentido general no tienen ninguna organización. Exactamente, pero ese trabajador a veces que está en la oficina, que es un mensajero, que es una recepcionista, que esto, que aquello, ese trabajador muchas veces no tiene quien lo defiende. Bien. Eso es así. Volviendo al tema del incremento del salario y comparándolo con el costo de la canasta básica, la canasta familiar mínima, lograría compensar un poco, se quedaría muy por debajo. Mirando usted el costo de la canasta, ahora mismo por el Banco Central que anda a los 35,000 pesos la mínima. Fíjese que nosotros decimos que el salario mínimo, o sea, generar los salarios mínimos, no construyen bienestar, contribuyen sencillamente a la subsistencia de la persona. Por eso es que nosotros, pese a este tema del aumento salarial que estamos discutiendo coyunturalmente, volveremos a la lucha por el pacto salarial, por el pacto por el salario, porque esa es la única forma de lograr eso que usted está diciendo, que recuperar esa capacidad de compra y que lleguemos a un estadio en que haya forma de equiparar canasta con ingresos, porque si no hacemos eso, como quiera, siempre iremos en una pendiente que va a tender a que el salario se deteriore demasiado con relación al incremento de la canasta, que es lo que no ha estado pasando. Nosotros lo que hacemos es discutir la inflación acumulada del pasado, pero la que sigue sucesivamente, de inmediato, al incremento, no se revisa. Mire esto lo que ha pasado con los trabajadores, que han soportado un incremento de todo un año de un 9%, casi un 10%, y entonces, bueno, eso en detrimento del poder adquisitivo del trabajador. Así es. ¿Cuál sería la propuesta de incremento mínima que ustedes estarían dispuestos a aceptar? Mire, nosotros porque se sienta en la mesa de negociación, van a haber contrapropuestas en función de lo que ustedes han planteado. Nosotros hemos dicho que no vamos a variar la propuesta hasta que los empresarios no hagan una contrapropuesta. Claro. ¿Por qué? Porque si uno está con un interlocutor y uno se empeña en someter un estudio justificando su posición, por qué el incremento, se presume que un interlocutor empresarial que tiene más técnicos, más recursos, más posibilidad hasta de hacer estudios, pues se mantiene, mire, ahí esperando. Entonces nosotros decimos, sabemos que vamos a tener que variar nuestras posiciones, porque cuando usted somete una discusión y usted plantea una posición, usted sabe por lo general que nunca se queda igual a como la somete. Pero vamos a demandar que los empresarios respondan nuestra propuesta. Cuando respondan, nosotros estamos dispuestos a también contestar esa pregunta que nos está haciendo. Inmediatamente haremos contrapropuesta y veremos entonces la redefinición de nuestra posición. Pero para eso hay una condición sine qua non, y es que los empresarios en la próxima reunión lleven su propuesta. Hermano, tiene mucho margen de negociación, porque es que estamos hablando de inflación de 17% acumulada en 2 años. El margen de negociación de ellos no es mucho para reducir, para no ajustarse o no aceptar la propuesta que ustedes están planteando. Exactamente. De no darse y no tener satisfacción ustedes con los que están planteando en términos del incremento de salario, ¿cuál sería el camino que le queda en términos de luchas? Se ha anunciado en algún momento, como están los médicos ahora en la calle con el tema de la ley de seguridad social. O sea, ¿tomarían ustedes algunas acciones para llevar al sector empresarial a que incremente el salario en el país? La pregunta es interesante, porque fíjese bien, usted citó una lucha
que permanece, la de los médicos. Ellos están planteando una estrategia, una visión. Nosotros no hemos querido producir acciones que puedan crear un estado de convulsión en el país. Y por eso hemos preferido la vía del diálogo social. Hay gente que a veces confunde eso con otra cosa y cree que eso se hace por debilidad. Que no hay capacidad de movilización. Que no hay capacidad de movilización. Todas esas cosas llegan a pensar. Y eso es una posición equivocada. Lo prudente es que a este país no se le junten conflictos diversos, porque esos conflictos en un momento determinado se pueden convertir en un río, ¿verdad? Un avenimiento que coja un cauce que meta a República Dominicana en un estado de confrontación que muchos países lo están viviendo en este momento. Y como eso es peligroso, nosotros estamos advirtiendo, vamos a buscar un acuerdo. No obliguen a que nosotros entonces tengamos que decantarnos por una posición que nos obligue a ir a la calle. Eso lo advertimos en la última reunión a los empresarios que estaban frente a nosotros y al gobierno que estaba en el centro. Esperamos entonces que esto sea así. No es amenaza, todo el mundo sabe que nosotros no chantajeamos, pero tampoco queremos que confundan decencia con debilidad. Sí, yo creo que el gobierno debe ser el más interesado y como mediador en que esto no se produzca, porque eso altera la paz y la tranquilidad. Y hay que estar claro, o sea, independientemente de las crisis que hemos tenido, los impactos que han tenido las crisis que se ha vivido, el COVID, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, el país ha seguido, en términos macroeconómicos, hemos tenido un crecimiento de los mayores de América Latina. O sea, la economía dominicana no se ha deteriorado, no se ha generado una crisis a nivel de las empresas, de gobierno. O sea, de una forma u otra tenemos una estabilidad. Y eso hay que preservarlo por encima de todo, por eso lo que usted planteaba. Entonces yo creo que es sensato. Los empresarios ya que no hemos perjudicado y que las empresas estamos quebrando y las empresas... No ha sido así. Yo creo que el país ha marchado bien en términos macroeconómicos y esa estabilidad permite que en este momento se pueda hacer ese incremento de salario sin mayores dificultades y sin mayor sacrificio del sector empresarial. Ha usado una palabra importante, estabilidad, paz laboral. La República Dominicana es un país de lo que conserva y tiene una paz laboral y que todavía existe como vía al entendimiento. Aquí los sectores somos capaces de juntarnos, ¿verdad? Y reunirnos. Los sectores del tripartismo, o sea, gobierno, sindicatos y empresarios, tenemos mesas de diálogo que con frecuencia se convocan para temas diversos. Aquí no hay una polarización característica de muchos países del continente latinoamericano. No la hay en la República Dominicana. Entonces, los empresarios son los que tienen que preocuparse más por conservar esto. ¿Por qué? Porque este país es atractivo para la inversión. Claro. Precisamente por lo que está diciendo, por esa condición que conserva. Y el presidente de la República, yo recuerdo que una de sus intervenciones internacionales, cuando le preguntaron por el clima de inversión en el país, por qué cadenas hoteleras vienen a construir, la inversión extranjera continúa, que están allí, ¿qué dijo él? Se trata de que en la República Dominicana no hay una polarización que lleve a la gente, a los inversionistas, por ejemplo, a crearse un clima de desconfianza en la inversión. Eso que está diciendo, ¿entiendes? Entonces, eso hay que entenderlo y hay que saber que quienes más se benefician con que esto sea así son precisamente los sectores de poder, los sectores empresariales y demás. Un día de paralización, 2 días o 3, entonces eso tiene un costo económico para el sector empresarial y para el gobierno. Y recordar que vivimos un tiempo convulso, ¿verdad? Donde nosotros mismos, porque usted lo dijo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene Pepe y otros en esta lucha? 50 años. Por ahí pasamos por episodios y por procesos en que había una huelga tras otra constantemente, ¿verdad? En este país. Y lo vivimos eso, ¿verdad? Entonces, como lo conocemos, nosotros no queremos, diríamos así, retornar a situaciones de ese tipo. ¿Cuántas centrales sindicales están en estos momentos llevando esta lucha por el incremento de salario conjuntamente con
con la central, con el Consejo Nacional de la Unidad Sindical? ¿Cuántas centrales más? Acuérdense que tenemos la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La CNTD. Tenemos la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que la CAS. Tres centrales, que tenemos lo que se denomina una mesa sindical. Entonces, esta mesa sindical actúa de manera conjunta. Por suerte, en el movimiento sindical se ha logrado ahora que esa pugnacidad que veíamos que antes en el existía, pasado haya disminuido mucho y prácticamente hoy sea casi nula entre nosotros. Puede haber problemas, pero siempre hay vía del entendimiento interno. ¿Qué tan fuerte a veces la gente se pregunta son estas centrales sindicales que puedan movilizar a los trabajadores? ¿Qué tan fuertes son los sindicatos en las empresas? A veces uno se hace la pregunta. Mire, si nosotros no dispusiéramos, por ejemplo, o no tuviéramos métodos de negociaciones internas en muchas empresas, este país tuviera grandes problemas. Pero fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos, para mencionarle alguna cosa, por ejemplo, Central Romana es afiliada a nosotros y el sindicato de Central Romana negocia su convenio colectivo ahí. ¿Entiendes? Pero Mercasí, por ejemplo, una empresa grande, reúne. Pero las empresas de Nestlé hacen lo mismo. Coca-Cola hace lo mismo. Son muchas empresas, le cité algunas, que aunque no pagan anuncios en este programa, ¿verdad que sí? pero son empresas que negocian y hay un diálogo permanente interno entre los sindicatos de cada uno de ellas. Negociando su pacto colectivo. Hay negociado un convenio que por 3 años, que por 2. Entonces, ese tipo también de manejo y de estructura de negociación que es silente, porque no sale en la prensa, no hay un golpeo, no hay una acción de confrontación. A veces nadie lo nota, no lo ven. Usted me hace la pregunta, ¿verdad? Pero mucha gente no pregunta por eso. Muchos comunicadores, por ejemplo, no preguntan qué pasa en otras escalas del movimiento sindical, que no es la misma. Entonces, nosotros negociamos estos temas salariales básicamente para aquellos trabajadores que tienen menos posibilidad de organizarse sindicalmente. Estamos hablando de las medianas y pequeñas empresas. Exactamente, pero están en las menores escalas. La mayoría de trabajadores que están en grandes empresas tienen otras posibilidades. Y si tienen sindicato, como usted dice, tienen la posibilidad de tener no solo un salario, sino un convenio colectivo que es mucho más abarcador. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Yo espero que esto se produzca, este incremento de salario y estas negociaciones lo más pronto posible. Nos quedan temas pendientes y queríamos abordar, pero ya será en otro programa, el tema de la reforma al Código Laboral, que está pendiente, y la modificación de la Ley 8701. Yo lo vas abierta la invitación para que estos temas lo veamos más adelante. Sin problema, estaremos por acá. Así que le agradecemos el hecho de que haya sacado tiempo para compartir hoy en la mañana nuestro espacio Visión Integral. Gracias a usted. A usted, amable televidente, será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Nos vemos.